Bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas, donde hoy nos metemos de lleno en un reencuentro que ha encendido titulares, suspiros y, admitámoslo, un poco de nostalgia colectiva. Vamos a desmenuzar la historia detrás de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos antiguos enamorados cuya conexión, según todo lo que se ha visto y murmura, parece haber sobrevivido al tiempo y a las circunstancias. Si te gustan los relatos que hablan de segundas oportunidades, de amores que se resisten a apagarse y de vueltas inesperadas del destino, quédate hasta el final, suscríbete y activa la campana para no perderte nada de lo que contamos aquí. ¿De qué va todo este revuelo? El título ya nos da una pista clara: un amor reencendido. Dos personas que se amaron, que se separaron, y a las que la vida parece haberles colocado otra vez en el mismo plano, frente a frente con una chispa que, lejos de extinguirse, ha vuelto a prender. Y no hablamos de una coincidencia tibia, sino de una reconexión que, por lo que hemos observado, ha devuelto emociones que muchos creían archivadas. ¿Cómo se llega a eso? ¿Qué hay detrás de una llama que vuelve a encenderse cuando nadie lo esperaba? Hoy, paso a paso, te lo contamos. Imagina esto. Dos almas que se encontraron en el momento preciso, que vivieron una historia intensa, quizá creyendo que nada la pondría en riesgo. Pero el ritmo de la fama, los rodajes, las agendas, los rumores, las inseguridades y, sí, la juventud, empujaron sus caminos por sendas separadas. A veces fue ruido externo, a veces silencios internos. Hubo decisiones tomadas a la carrera, compromisos que pesaron, viajes que alargaron distancias. Y sin embargo, aun con kilómetros, titulares y nuevos proyectos, algo permaneció. Una huella, un eco, una memoria que se negó a borrarse del todo. Y entonces llega el reencuentro. No el cruce frío y accidental de dos desconocidos que alguna vez fueron algo, sino un momento cargado de emoción contenida. Basta con imaginarlo, la sorpresa de ver de nuevo esos gestos conocidos, la vertiginosa mezcla de añoranza y nervios, el instante en el que el presente se contamina de recuerdos. No es solo lo que se dice, es cómo se miran, cómo callan, cómo respiran el mismo aire con el cuidado de quien vuelve a entrar en una habitación donde antes fue feliz. Lo que vuelve esta historia especial, y lo que ha atrapado a tantos, es la sensación de autenticidad. No hay un guión diseñado para likes, no hay una reconciliación fabricada. Hay una naturalidad que desarma, una sinceridad que se filtra en cada gesto. Kerem y Hande no son los mismos de antes. Han crecido, han aprendido de sus tropiezos y de sus victorias, han afinado que esperan de una relación y que están dispuestos a cuidar. Ya no se trata de la emoción por la emoción, se trata de elegir con conciencia aquello que una vez, por inexperiencia o prisa, dejaron escapar. ¿Cómo se manifiesta esa segunda vuelta? En conversaciones donde reflotan anécdotas cómplices, en risas que vuelven a sonar como si nunca se hubieran ido, en relatos de lo vivido en ausencia del otro. Los miedos vencidos, los sueños tachados, los días buenos y los días que pesaron demasiado. Es un tejedor paciente recomponiendo el lazo, un puente levantado con palabras y con silencios que dicen más que cualquier discurso. En cada recuerdo compartido, en cada confesión nueva, se cierran huecos que la distancia abrió y se construye un terreno común más firme que antes. Tal vez han descubierto que lo que los juntó en el pasado. Esa química traviesa, esas charlas interminables, la confianza de poder mostrarse sin máscaras, no se desvaneció. Solo estaba en reposo, esperando el momento propicio para emerger con más fuerza. Y aquí entra la experiencia, hoy valoran esas pequeñas joyas más que nunca. Ya no miden el amor por velocidad, sino por profundidad. No corren, caminan. No presionan, escuchan. Y eso, en el mundo frenético que los rodea, es casi un acto de rebeldía. Cuando decimos que la chispa volvió, no hablamos de ilusión pasajera. Hablamos de señales sutiles que cuentan una historia. Una mirada que dura un compás más del habitual. Una mano que roza y se queda. Un mensaje tardío que se alarga porque nadie quiere cortar esa llamada que suena a refugio. Fotografías aparentemente inocentes, coincidencias en lugares que antes compartían, guiños que el público percibe incluso si ellos callan. Son detalles que, sumados, dibujan el mapa de un amor que no terminó, simplemente hizo una pausa. Es importante recordar que las segundas oportunidades no se regalan, se trabajan. Requieren valentía para abrir el corazón donde antes hubo heridas. Exigen vulnerabilidad, pedir perdón,
asumir lo que se hizo mal y prometer hacerlo diferente. Kerem y Ande, por lo que se intuye, han dado ese paso. Se han permitido volver a creer en los dos, poner el orgullo al costado y sostener con honestidad lo que sienten, aunque el mundo opine, aunque las cámaras miren, aunque vuelva el ruido que una vez los distrajo del centro. Y al decir que se enamoraron otra vez, no nos referimos solo a ellos. Este tipo de historias nos espejan. Nos recuerdan que el amor verdadero, el que deja marca, puede cruzar tormentas y levantar cabeza del otro lado. Nos invitan a pensar que el tiempo no siempre es enemigo, que a veces el destino regresa con una segunda escena más madura y más bella que la primera. Nos encienden una esperanza silenciosa, quizá no todo lo que se pierde está perdido para siempre. ¿Obstáculos? Claro que hay. Están las agendas que no perdonan, los compromisos, la presión de una industria que convierte sus pasos en titulares. Están los hábitos que cada uno construyó por su cuenta, los pequeños egoísmos aprendidos para sobrevivir, los miedos a repetir errores. Pero si la conexión es genuina, y en ello se siente, cada desafío se convierte en prueba superable, en oportunidad de fortalecerse. No huir del problema, sino enfrentarlo juntos y salir con un pacto más claro, con una mirada que dice, aquí estoy, pase lo que pase. La forma en que han vuelto a coincidir, la energía que irradian cuando comparten espacio, sugiere que aprendieron mucho de su camino por separado. Quizá ahora distinguen con nitidez dónde ceder y dónde sostenerse, cuándo hablar y cuándo abrazar, cómo proteger lo íntimo sin negar lo público. Con esa sabiduría recién ganada, se asoman a esta nueva etapa con un cuidado más hondo, con menos ansiedad y más presencia. Ya no se trata de demostrar nada a nadie. Se trata de cuidar lo que solo ellos conocen de verdad. Pensemos en ese primer saludo tras tanto tiempo. ¿Fue un hola, tímido en un pasillo que ambos sabían de memoria? ¿Fue un encuentro casual que el destino guionó con una precisión inquietante? ¿Fue una cita pactada para decir lo que quedaba pendiente? Sea cual sea la versión, hay un punto de inflexión, el instante en que se miraron y supieron que la magia no se había borrado. El lugar donde todas las dudas se ordenan y todo lo que parecía complicado queda de pronto claro y sencillo. Quiero volver a intentarlo contigo. Me gusta creer que esta historia nos habla de esperanza no por ingenuidad, sino por evidencia. Porque incluso con decepciones de por medio, con aprendizajes dolorosos, siempre cabe la posibilidad de reescribir una historia con tinta más serena. Kerem y Ande, al cruzar de nuevo sus caminos, nos recuerdan que el amor no siempre termina. A veces solo calla, madurando en silencio hasta que ambos están listos para sostenerlo de otra manera. Y esa idea, tan simple y a la vez tan poderosa, es la que hoy tiene al público pendiente de cada pista. Resumamos lo que hemos recorrido. Este reencuentro nos conquista porque habla de la persistencia del sentimiento, de la hermosura de las segundas oportunidades y del brillo que aparece cuando dos personas con un vínculo profundo se animan a apostar de nuevo. En ellos hay autenticidad, hay redescubrimiento y hay una voluntad de caminar juntos más sólida que la primera vez. Si escuchas con atención, el rumor no es escándalo hueco, es susurro de verdad. Y si te lo preguntas, sí, también hay prudencia. No hacen falta grandes declaraciones cuando el lenguaje de lo cotidiano lo dice todo. Un gesto en un evento, un cruce de miradas en una entrevista compartida, una coincidencia de horarios que aviva sospechas, una sonrisa que escapa aunque quieran controlarla. Son piezas que encajan sin que nadie las fuerce. Y es precisamente esa naturalidad la que cala hondo, lo que vuelve porque quiere, no porque alguien lo empuja para que quede bien en una foto. Por supuesto, la presión externa existe. Siempre habrá voces haciendo cuentas, buscando culpables, exigiendo certezas. Habrá quienes celebren y quienes desconfíen. Pero la verdadera pregunta es qué eligen ellos puertas adentro. ¿Qué prometen en ese pacto privado al que ningún flash entra? Tal vez acordaron blindar tiempos, respetar espacios, proteger la calma. Tal vez entendieron que lo más revolucionario, tratándose de dos figuras tan expuestas, es apostar por lo simple, estar, escuchar, sostener, disfrutar sin prisa. La gran lección de su vuelta a encontrarse no es que todo sea perfecto. Es que lo perfecto ya no importa. Importa lo verdadero, lo que resiste. Importa asumir que habrá curvas, que se volverá a discutir, que el calendario apretará, que el miedo aparecerá 2 puertas más allá. Y aún así, elegir quedarse. Aún así, elegir construir.
Porque la experiencia les dio herramientas que antes no tenían, y con ellas se atreven a levantar una historia con cimientos más hondos. Quizá dentro de unos meses sepamos más. Tal vez llegue una imagen indiscutible, o una frase que deje de lado las suposiciones. O quizá elijan no confirmar nada, y aún así el mundo lo sepa. Mientras tanto, el encanto de esta etapa está en lo latente, en lo que no necesita gritar para ser escuchado. El amor, cuando es real, vibra aunque nadie lo nombre. Y aquí vibra. En cada rumor, en cada detalle, en cada coincidencia que se siente menos casual que destino. Así que si estabas esperando una señal para creer en las segundas oportunidades, mira cómo caminan Kerem y Ande. Mira cómo después de haberse soltado, se reencuentran con más cuidado, con más gratitud, con más conciencia. Lo que un día fue aplauso y vértigo, hoy parece ser calma y elección. Y a veces esa es la forma más adulta, y más hermosa, de estar enamorados. Cuéntame, ¿tú crees en las segundas vueltas? ¿Has vivido algo parecido, donde la vida te regresa a esa persona con la que había quedado algo pendiente? Te leo abajo como siempre. Y si esta historia te emocionó tanto como a nosotros, no olvides dejar tu like, compartir este vídeo con quien necesite un empujón de esperanza y por supuesto, suscribirte a Escándalos de Series Turcas y activar la campana. Porque aquí seguiremos atentos a cada destello, a cada paso y a cada susurro que nos acerque a la verdad. Hasta el próximo vídeo.